Hola, ¿cómo están? Durante la campaña presidencial, Donald Trump dijo que el mundo estaba a las puertas de una tercera guerra mundial. En ese momento sonaba exagerado. Ahora no parece del todo improbable ese escenario terrible. Rusia está seriamente considerando usar un arma nuclear contra Ucrania. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, si Rusia va ganando la guerra. Algo ha cambiado últimamente. Es cierto que Rusia va ganando la guerra. Es cierto que los invasores rusos han avanzado bastante dentro del territorio ocupado ucraniano. También es cierto que Ucrania se va quedando sin soldados, sin armas y sin municiones. Y finalmente es cierto, es triste, pero es cierto, que a Ucrania le quedan pocas semanas, gozando de la protección económica y militar que con el gobierno de Biden le ha dado Estados Unidos. Entonces Rusia va ganando la guerra. Comenzó perdiéndola con la batalla de Kiev, y a eso iremos luego, pero ahora está ganándola. Como está ganándola, el dictador ruso Putin convenció al dictador norcoreano para que despachara más o menos 10.000 soldados norcoreanos al Donbass, al territorio ocupado ucraniano donde están los invasores rusos. Eso provocó que el presidente ucraniano Zelensky, que en su día, como recordarán, era un actor y un comediante, y que ahora ha estado a la altura de su cita con la historia, persuadiera a Biden para usar misiles de largo alcance con precisión matemática contra objetivos rusos dentro del territorio ruso. Biden había estado siempre en contra de eso. Biden le había prohibido a Zelensky que usara cualquier tipo de armamento que cayera dentro del territorio ruso. Zelensky solo tenía permiso de Biden y de las principales democracias liberales de Europa para usar los armamentos que recibía dentro del territorio ucraniano. Entiéndase principalmente dentro del territorio ucraniano, el Donbass, ocupado por Rusia. Como en días pasados, cumpliéndose 1000 días desde que comenzó la guerra en la madrugada de un 24 de febrero de 2022, cumplidos 1000 días entonces, Zelensky, en una posición desesperada, viendo cómo sus tropas se baten en retirada, quedándose sin soldados, sin armas y sin municiones, rogó y convenció a Biden y a Starmer en Londres para que le dieran luz verde y le permitieran disparar misiles que cayeran en territorio ruso, y esto ocurrió. Zelensky ha disparado una batería de misiles estadounidenses, cayeron en territorio ruso, causaron daño en instalaciones militares, y ha disparado también una retahíla de misiles británicos que igualmente impactaron en territorio ruso. Se han cuidado Zelensky y sus generales de no matar civiles inocentes rusos. ¿Es justo que Zelensky dispare misiles y que estos caigan en Rusia? Por supuesto que lo es. Esta guerra, no olvidemos por favor, no la comenzó Zelensky. Esta guerra la comenzó el helado dictador ruso Putin. Rusia es el país agresor. Rusia invadió a Ucrania en febrero, finales de 2022. Ucrania está defendiéndose, no quiere perder una parte de su territorio. Saben bien los ucranianos que en pocas semanas Trump se va a juramentar como presidente, y Trump no va a ser un aliado de Ucrania, no qué ocurrencia, ni siquiera va a ser neutral respecto de esa guerra. Trump va a defender, no lo duden, los intereses de Moscú.
y Trump le va a exigir a Zelensky que se rinda, que capitule, que firme un armisticio y que entregue una parte de su territorio a Rusia. Como Zelensky quiere evitar ese escenario, el escenario de la derrota y de la rendición, ha disparado estos días misiles que han caído en Rusia, pero ninguno ha caído en Moscú. Ténganse en cuenta que durante los 1000 días de la guerra, Rusia ha disparado centenares de misiles que han caído siempre en territorio ucraniano y que han caído muchos de ellos en Kiev y que han matado a centenares, digo mal, a millares de ucranianos inocentes, a mujeres, a niños, a ancianos. De manera que es absolutamente inaceptable que Putin y sus voceros digan Ucrania no puede disparar misiles que caigan en territorio ruso. Ahora, Rusia sí puede hacerlo respecto de Ucrania. Rusia se ha pasado 1000 días disparando cohetes, misiles, bombas que han caído en territorio ucraniano, pero Rusia le prohíbe al gobierno democrático de Kiev que haga lo propio y que dispare misiles que caigan en territorio ruso. Es insólito. Rusia, a través de Putin, a través de su maléfico canciller Sergei Lavrov, ha dicho últimamente que esta ya no es una guerra entre Rusia y Ucrania, que esta es una guerra entre Rusia y Estados Unidos, porque Estados Unidos está usando su armamento militar más sofisticado, más avanzado, prestándoselo o regalándoselo o donándoselo a Ucrania, con lo cual dice Moscú, y por supuesto es una mentira del tamaño de un océano, esta es una guerra en la cual Estados Unidos ataca a Rusia, sí como no, usando a un gobierno títere, el gobierno, dice Putin, nazi de Kiev. Aquí el agresor, no olvidemos, es Putin. Aquí el fascista es Putin. Aquí quien ha querido conquistar, no una parte de Ucrania, quien ha querido conquistar toda Ucrania es Putin. No lo consiguió, fracasó. Pero ahora va ganando la guerra. La va ganando parcialmente. Se podría decir una victoria mezquina. No es la victoria arrolladora e imperial conquistando a Ucrania entera que él había soñado en febrero de 2022. Él fracasó en la batalla de Kiev. En febrero 24 a las 5:30 de la mañana, cuando Putin dio la orden a sus tropas amasadas en la frontera de Rusia y de Bielorrusia con Ucrania, dio la orden de entrar, de invadir a Ucrania, para desmilitarizar Ucrania y para desnazificar Ucrania. Estas son las palabras que usó el dictador reptil, el dictador helado, Putin. Él pensó que iba a conquistar Kiev en cosa de horas. Él pensó que iba a instalar en Kiev a un gobierno títere, marioneta, servil, lacayo de Moscú. No ocurrió, fracasó. La batalla de Kiev fue uno de los fracasos militares más resonantes en la historia contemporánea de Rusia. Esa batalla duró de febrero 24 a marzo 29, un mes y pocos días. ¿Por qué fracasó? Por dos razones fáciles de explicar. La primera, Rusia había previsto en la madrugada de ese 24 de febrero de 2022 ocupar un aeropuerto militar muy cercano a Kiev, en el noroeste de Kiev, el aeropuerto Antonov Kiev, ubicado en la localidad de Hostomel. De manera que los rusos mandaron a un montón de helicópteros de avanzada Mi-8 con la intención de que aterrizaran en el aeropuerto de Hostomel. Pero la inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña le había advertido a Zelensky que eso iba a ocurrir. Le habían dicho, van a tratar de capturar el aeropuerto Antonov en Hostomel. Déjalos entrar y luego haces un contraataque inesperado para ellos. Entonces Zelensky y sus generales permitieron que entraran los helicópteros rusos Mi-8, que eran la avanzada. A ellos debían seguir unos aviones militares pesados que transportaban centenares de soldados que debían ocupar militarmente ese aeropuerto y convertir a ese aeropuerto Antonov en Hostomel en una suerte de base militar
cercana a Kiev, donde pudieran aterrizar los aviones Ilyushin 76 de fabricación rusa, con centenares o quizá millares de tropas. Pero fracasaron los rusos, fracasaron porque Ucrania les tendió una emboscada, y una vez que estaban aterrizando en el aeropuerto, Ucrania contraatacó, destruyó a los helicópteros rusos, mató a centenares o acaso millares de soldados rusos e impidió que los rusos conquistaran, capturaran, ocuparan ese aeródromo militar. La segunda parte de la batalla de Kiev, que también perdió y de manera bochornosa y humillante Rusia, fue que Rusia había alineado un convoy militar de más o menos 60 o 64 kilómetros, con muchísimos tanques y con muchísimos vehículos militares que transportaban tropas, y con algunos vehículos que llevaban el combustible para almacenar, para abastecer a los tanques y a los carros militares portatropas. La inteligencia de Washington y de Londres le dijo a Zelensky: no dispares nuestros portamisiles portátiles que Estados Unidos y Gran Bretaña le dieron, y eran miles de portamisiles portátiles Javelin y Stinger. No dispares a los tanques que van adelante. Te vamos a decir exactamente cuáles son los vehículos de abastecimiento de combustible, los vehículos que llevan la gasolina. A esos vehículos hay que dispararles, van a arder en llamas, y el resto de los vehículos del convoy se va a quedar sin gasolina y no va a poder avanzar. Fue una jugada maestra de la inteligencia de Washington y de Londres, cumplida maravillosamente por Kiev. Entonces, los soldados ucranianos, Ucrania no tenía tantos tanques como Rusia, no tenía tantos aviones como Rusia, no tenía tantos soldados como Rusia, pero los soldados ucranianos usaron la tecnología militar de avanzada de Estados Unidos, dispararon desde sus hombros, escondidos en los bosques, los misiles Javelin, los misiles Stinger, y destruían los vehículos que llevaban la gasolina del larguísimo convoy. Una vez destruidos, el convoy se quedó sin combustible y no pudo avanzar. Así fracasó Rusia en la batalla de Kiev. Así perdió Rusia en 5 semanas la batalla de Kiev. Rusia tuvo que retirarse a finales de marzo de 2022 y Putin se resignó, humillado, a que no podría conquistar Kiev y no podría conquistar Ucrania entera. Entonces la guerra pasó a una segunda fase, una fase en la cual está todavía más o menos estancada. O sea, se pelean en el territorio oriental de Ucrania, que es el territorio occidental de Rusia. Y se pelea por unas pocas millas, y se pelea por unos pueblos más o menos desolados. La gente, la población civil ha abandonado ya esas poblaciones. De manera que es verdad que al comienzo Ucrania ganaba la guerra, y la ganaba con autoridad, usando la tecnología militar, no grandes tanques ni grandes aviones, misiles portátiles Javelin y Stinger, derribando un montón de aeronaves rusas, porque los Stinger pueden derribar cualquier aparato volador a menos de 3.000 metros de altura. Pero ahora Ucrania va perdiendo la guerra, lamentable, desdichadamente, porque se va quedando sin armas, sin municiones y sin soldados. Y Rusia tiene más soldados, es un país mucho más numeroso en población. Putin promete recompensas millonarias a sus soldados, también ha tenido el ejército de mercenarios Wagner, ahora tiene a los miles de soldados norcoreanos, y entonces, como Zelensky está peleando la guerra y perdiendo la guerra, tiene que usar estos misiles de largo alcance, tiene que golpear a los rusos atrás, precisamente atrás, ¿no?, para evitar que llegue abastecimiento al frente de la vanguardia rusa, que está en territorio ucraniano. Por tanto, no tiene sentido, ¿verdad?, que Ucrania dispare misiles que caigan en territorio ucraniano, porque el territorio ucraniano ocupado está precisamente ocupado por los invasores rusos y por los defensores ucranianos. Por eso la idea es disparar esos misiles más atrás y que caigan en territorio ruso, pero lejísimos de Moscú, ¿verdad?, tratando de aislar
a los rusos que han entrado a Ucrania y tratando de evitar que reciban suministros, abastecimiento, municiones, alimentos, bebidas, ¿verdad? Esto es lo que está tratando de hacer Zelensky. Está en una posición vulnerable, está perdiendo la guerra, está desesperado, necesita tomar la iniciativa y por eso ha usado los misiles estadounidenses y británicos de largo alcance, tratando de equilibrar la guerra en vísperas de que en pocas semanas, a fines de enero, el 20 de enero, Trump tome posesión, porque en ese momento a Zelensky se le acaba el dinero de Estados Unidos, las armas de Estados Unidos y la solidaridad activa de Estados Unidos, se le va a acabar. Trump va a defender sin muchas ambigüedades, sin muchos rodeos, va a defender los intereses de Moscú y Trump le va a decir a Zelensky tienes que capitular, tienes que rendirte y Putin se queda con un pedazo del territorio ucraniano. Esto es lo que se viene, ¿no? Ahora, y para terminar, la gran pregunta es, ¿Putin usará en las próximas semanas, antes de fin de año o los primeros días de enero, un arma nuclear contra Ucrania? Yo no lo puedo descartar. Cuando Trump, y así comencé el despacho de hoy, decía estamos a las puertas de una tercera guerra mundial durante su campaña presidencial, yo pensaba que estaba exagerando. Pero ahora creo que nunca, desde la crisis de los misiles a principios de la década del 60, nunca el mundo ha estado tan cerca de una guerra nuclear como ahora. Porque si Ucrania sigue disparando misiles contra Rusia, y ya ocurrió, va a contraatacar, va a escalar la respuesta, va a endurecer los términos de la guerra. Por eso Rusia esta semana ha lanzado, por primera vez en su historia militar, Rusia ha lanzado a Ucrania un misil de largo alcance, un misil intercontinental. Estos son misiles que pueden recorrer miles de kilómetros y caer allí donde uno quiere que caigan y hacer un daño tremendo. Por fortuna, ese misil intercontinental que cayó en Ucrania no llevaba carga nuclear. Pero si Ucrania sigue disparando misiles y alguno de ellos cae cerca de Moscú o en alguna ciudad causando bajas entre civiles inocentes, yo creo que es perfectamente verosímil un escenario en el cual, y tenemos que prepararnos, Putin dispare contra Ucrania antes de que Trump sea presidente algún tipo de arma nuclear de mediano alcance, no sus armas nucleares más poderosas, no quizá a Kiev, pero un arma nuclear que haga bastante daño y que de nuevo ponga a la defensiva replegándose a los ucranianos y a su presidente heroico Zelensky, y que permita que Rusia, esto es lo que quiere Putin, una vez que Trump sea presidente, dicte los términos de la rendición ucraniana, ¿no? Putin necesita desesperadamente, es un dictador hace 24 años, desde el año 2000, es un dictador cruel, sanguinario, desalmado, sin escrúpulos, yo lo llamo el dictador reptil, parece disfrutar provocando la muerte de la gente, han muerto más de 500.000 de soldados rusos en este conflicto innecesario, han muerto más de 500.000 de soldados ucranianos, ha muerto entonces más de 1 millón de individuos jóvenes de 17, 18, 20, 21 años, en un conflicto perfectamente innecesario, un conflicto que empezó Rusia por la vocación imperial del matón desalmado de Vladimir Putin. Putin es el culpable de esta guerra, Putin es el culpable de que hayan muerto más de 1 millón de jóvenes, tanto en el flanco ruso como en el frente ucraniano. Y Putin por eso no se puede dar el lujo de perder la guerra, ¿verdad? Él tiene que decirle a sus connacionales, hemos ganado, hemos triunfado, hemos arrebatado de Ucrania, porque Putin dice que Ucrania en realidad históricamente pertenece a la madre Rusia, ¿no? Y que por tanto tendría que ser parte de Rusia enteramente y no parcialmente. Pero Putin necesita ganar esta guerra, necesita ganarla, y por eso yo no descarto que en las semanas finales de este año o en las primeras
semanas del año 2025, Putin pueda descargar sobre Ucrania un arma nuclear de mediano alcance, ¿no? Esperemos que eso no ocurra y esperemos que los ucranianos, que han sido unos héroes, han sido unos héroes, en estas últimas semanas del año puedan causar suficiente daño a los rusos para que la situación en el territorio ocupado, en el Donbass y alrededores, se equilibre y, con suerte, para que los rusos puedan retroceder un poco. Seguiremos informando y mi corazón está, por supuesto, con Ucrania, con Zelensky, con los ucranianos. Y espero que Ucrania encuentre la manera de resistir y de prevalecer y de evitar una rendición, una capitulación.